Lo averiguo todo por los ojos. Al escudriñar estos retratos, nos sorprende lo expresivo de los ojos humanos. Por algo suelen decir que los ojos son el espejo del alma. Trabajando en el libro sobre los secretos de la naturaleza humana, por primera vez en mi vida supe que los ojos son también el espejo del organismo, aunque suene algo desacostumbrado el término iridodiagnóstico. Tampoco está bien la columna vertebral. A veces cuesta mucho doblarse y enderezarse. Duele mucho. Le hicieron una operación en la parte derecha. Allí le quedan varias adherencias. Sí. Diagnóstico de enfermedades por el iris ocular. Es evidente la pérdida parcial de la resistencia en este lugar. Miren, estrechamiento del borde de la pupila, ancho anillito distrófico, sobre todo la derecha. Y lo principal, el abundante y variopinto rosario linfático por toda la pupila. Por lo visto, antiguos sacerdotes egipcios fueron los primeros que advirtieron el nexo misterioso entre las dolencias del hombre y el iris ocular. Se han conservado papiros que lo confirman. En la Edad Media, la predisposición a ciertas enfermedades la relacionaban al color de los ojos. Es más, se consideraba que el color se debía al planeta bajo cuyo signo la persona nació. Quizás por eso el diagnóstico por los ojos fuera incluido entre las ciencias ocultas. La medicina lo echó por siglos en el olvido. Pero hoy ha vuelto a ponerse sobre el tapete esa idea ya olvidada. Varios años atrás vio la luz en la Unión Soviética la monografía Fundamentos del iridodiagnóstico, que suscitó un amplio interés. En el extranjero funciona la Asociación Internacional de Iridólogos. El iridodiagnóstico figura como asignatura en diversos centros docentes de medicina, mas hasta ahora la actitud ante este método no es unívoca. Año 1985, París. La profesora Jacqueline Renaud, especialista en anatomía del sistema nervioso, afirma que el iridodiagnóstico como método no tiene ninguna perspectiva y es pura magia. En fin, ¿qué es el diagnóstico por los ojos? ¿Espiritismo y hechicería o ciencia? Decido con ayuda de los autores de la mencionada monografía. Mi primer encuentro fue con Nina Chulpina, personalidad benemérita de la ciencia y especialista de primera fila en biomicroscopía ocular. Al principio yo también creí que eso era magia. Centró mi atención en el iris ocular la académica Alieva. Ella constató la presencia en el iris de unas manchas tóxicas de yodo, resultado de la intoxicación yódica. Y ella se dirigió a usted como a la autora de estos trabajos. Sí, confirmé sus originales hallazgos, pero no logré explicarlos. Así pues, acudimos a la ayuda del profesor Bill Javier. Se ocupaba en reflexoterapia, particularmente de las llamadas ventanas del organismo. ¿Qué son esas ventanas? Los ojos, los oídos o la nariz. Principalmente el iris ocular. Entonces fue cuando dijo que las sustancias tóxicas se acumulan en el iris, en la zona que proyecta el hígado. Como resultado de sus indagaciones y contactos, apareció nuestro trabajo común, denominado Fundamentos del Iridodiagnóstico. Yevgeny Beljavier encabeza la sección de investigaciones clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en Moscú.
En el laboratorio de esa sección vi el instrumental médico más moderno para diagnosticar cualquier órgano del paciente. Pero ocurre a menudo que los síntomas de afección de un órgano son resultantes de otro órgano enfermo. Lamentablemente, las investigaciones clásicas no permiten examinar al paciente como un todo único, un sistema íntegro. Precisamente en tal caso viene en ayuda el iridodiagnóstico. Ese método figura entre los auxiliares. Nunca va a sustituir las investigaciones clásicas para detectar las dolencias. Pero el iridodiagnóstico posee ciertos méritos. Es único en su género, pues por la pequeña ventanita se puede penetrar en todo el mundo de los órganos humanos, conocer cómo ellos interaccionan y cuáles son sus funciones. Podemos observar cómo se comporta el estómago, sus aberraciones, qué hay en la salida y en el lugar del esófago, donde éste se junta con la parte cardíaca. Además vemos el funcionamiento del hígado y la interacción de los riñones. Así opina el profesor Yevgeny Beljaver. La clave para desentrañar el secreto del iris devino el primer esquema del mismo, confeccionado por el médico húngaro Ignác Peczely hace 120 años. En el zoológico moscovita quise ver el iris del ave a la que la historia vincula el nacimiento del iridodiagnóstico como método científico. En aquel entonces, el onceañero Peczely, paseando por el jardín, vio un búho. Lo persiguió para atraparlo y sin querer le rompió una pata al ave. En esto advirtió que en ese mismo instante en la pupila del búho apareció una raya negra, desapareciendo solo después de haberse curado el ave. Luego, siendo ya médico, Peczely se convenció de que las señales grabadas en el iris ocular, con una regularidad determinada, reflejan las enfermedades del hombre. ¿Es creíble esta historia? Es una bonita leyenda. Dudo mucho que la raya surgida como resultado del trauma de pronto desapareciera con la cura. Precisamente en este aspecto, nuestras investigaciones demuestran que toda señal grabada en el iris como resultado de una u otra afección queda para toda la vida. Son, diríamos, peculiares marcas de la enfermedad. Cuando vi por primera vez el iris ocular bajo el objetivo microscópico, me pareció que era la superficie de un planeta desconocido. Y era difícil creer que todos sus misteriosos montes, valles y ríos fueron formados por señales procedentes de las profundidades del organismo humano. Pero, ¿por qué esas señales provienen del órgano afectado para dibujarse en el iris? ¿Por qué aparecen al principio de la enfermedad? ¿Cómo se transforman en señales incrustadas en el iris? Hoy por hoy no se ha dado respuesta a estas interrogantes. ¿Qué nos puede contar el iris? Averigüé que el iris limpio, claro, indica salud. Así suele ser en los niños. Con la edad, el iris se hace opaco, le aparecen distintos colores, manchas, fibras, circunvoluciones, surquitos. Y son todos ellos no solo signos de envejecimiento, sino también una peculiar crónica del estado de la salud. Parece inverosímil, pero cada órgano tiene su zona, su punto en el diminuto campo irisado. La cara y el cerebro en la parte superior, los pulmones en la lateral, las piernas y los riñones en la inferior, los órganos dispuestos a la derecha
están reflejados en el ojo derecho y los de la izquierda en el ojo izquierdo. Pero hay órganos que tienen zonas de proyección objeto de divergencias hasta hoy día. Por eso existen diferentes esquemas. Y la tarea fundamental de los iridólogos es comprobar y precisar esos esquemas. En la Unión Soviética se ocupa de ello el laboratorio dirigido por el profesor Beljavier. Junto con la Cátedra de Cirugía Clínica de la Universidad de Amistad de los Pueblos, encabezada por el profesor Fyodor Romachov, el citado laboratorio fue el primero en el mundo en precisar las zonas de proyección del estómago y el duodeno. Profesor Romachov, ¿por qué ahora ha despertado tal interés el diagnóstico por el iris ocular? Ese interés está fundado hoy día porque ya suman más de 10.000 enfermedades y 100.000 síntomas morbosos. Y es imposible registrarlos todos mediante métodos actuales de investigación. Entre tanto, el iris ocular permite diagnosticar tanto los órganos afectados como los focos resultantes de la intoxicación medicinal, alimentaria o de otro género. Esperamos que el iridodiagnóstico y los otros métodos extrarreceptivos se implantarán próxima y vastamente en la práctica clínica. En una policlínica de Kiev labora la candidata a doctor en medicina Valeria Krivenko. Asistí a una de sus consultas. Recuerda que vimos el iris de Petrov. Yo insistiría en un examen gastroenterológico para ver si está afectado de úlcera del duodeno. Посмотреть, нет ли у него язвенной болезни 12-перстной кишки. El iris de usted es bueno, denso, y a pesar de sus dolencias, deberá de reponerse. Diga, ¿se queja de algún dolor de estómago? Sí, en la parte superior. No veo nada de particular aquí. ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? Sí. ¿Suele tener mareos, espasmos? Sí, mareos en forma de convulsiones. Un iris bonito, azul, grisáceo, plateado, con el borde tirando a plata. Diga, ¿tiene más hijos? Otro mayor, pero ha sufrido una desgracia. ¿Está enfermo? Le ingresan con frecuencia a la sección de neurología. Diga, por favor, ¿el papá bebe? Sí, bebe. El chequeo clínico ha confirmado que el niño tiene afectado el cerebro. Tal herencia le dejó su padre. Según he entendido, el iris ocular posee una peculiaridad asombrosa. Entreabre la cortina que oculta los secretos del pasado, pues lleva grabadas las señales de las dolencias padecidas. Cuenta sobre el estado actual del organismo y, lo principal, permite escudriñar el futuro, porque en el iris están proyectados los órganos débiles, que serán afectados antes que otros en condiciones desfavorables. No está descartado que pronto llegará el momento en que el médico iridólogo, una vez examinados los ojos del pequeño, pueda aconsejarle el régimen de vida más adecuado para él. Entonces no surgirán las enfermedades, diríase, programadas. El profesor Beljavier me comunicó que su laboratorio y el Instituto Central de Gastroenterología recurren ya por espacio de varios años al iridodiagnóstico para la profilaxis masiva de empresas industriales.
Ese método indoloro permite hacer el diagnóstico en contados minutos. Y no importa que sea previo, aproximado, se vuelve una sugerencia inapreciable para el médico, indicándole el lugar en que se oculta la enfermedad. Comenta el director del instituto, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas y terapeuta principal del país, Anatoly Loginov. Ese método relativamente sencillo es fácilmente aplicable en el chequeo de grandes masas populares. Junto con eso permite con bastante precisión detectar las formas latentes iniciales de la enfermedad. Lo probamos con investigaciones de otros métodos aplicados actualmente, radiología y endoscopía, y resultó que en un gran porcentaje de casos hubo coincidencias exactas. Durante largo tiempo consideraban que el iris era un mero obturador para la pupila, pero se estableció que el iris recibe y transmite los impulsos lumínicos al cerebro y luego a los órganos internos. ¿Y no se podría curar estos órganos dirigiendo el rayo láser sobre determinado sector del iris? Semejantes experimentos se están realizando ya. Profesor, ¿qué le parecen estos experimentos? En cuanto a la oftalmología clásica, diría que allí se encontraron soluciones, las fundamentaron científicamente y pasaron a aplicarlas con mucho éxito. Y con relación a la práctica de la iridoterapia focal con fines iridodiagnósticos e iridoterapéuticos, cabe señalar que es necesaria todavía una investigación a fondo. No sabemos qué nos aguarda, en qué elementos podemos influir y en cuáles no. ¿Y qué opina sobre el artículo escrito por Jacqueline Renaud? Al criticar el iridodiagnóstico, la autora misma incurre en errores de género anatomofisiológicos. Declara, por ejemplo, que los iridólogos se valen solamente de las mutaciones cromáticas producidas en el iris, pero pasa por alto el que ellos diagnostican fundamentalmente por las modificaciones estructurales observadas en el iris. Más adelante nos topamos en su artículo con toda una serie de inexactitudes malsonantes, en todos esos detalles trascendiendo cierto deje tendencioso, o sea, la autora no aporta una crítica honesta. A menudo los médicos comparan tal o cual enfermedad con un drama de dos actos. En el primero, la escena se desarrolla con luces apagadas, en profunda oscuridad, sin el menor indicio de recrudecimiento. Y solo en el segundo acto aparece el dolor. Se encienden las lucecitas, precursoras del incendio que en unos casos es difícil de extinguir y en otros es imposible de hacerlo. Quizás el iridodiagnóstico levante en el camino de ese fuego una barrera infranqueable. Vamos a remontarnos en la historia hacia el año 1800, en un pueblecito al lado de Budapest. Ignár von Peslen, un muchacho de 11 años, se encontró en su jardín con un búho como este. Al parecer, el animal no era muy pacífico y después de una pelea acabó con una pata rota. Ignár observó que nada más producirse el traumatismo, apareció en uno de sus ojos una línea negra. En aquel momento no era consciente von Peslen que estaba redescubriendo una ciencia que años atrás habían utilizado los incas, los mayas y otra serie de culturas milenarias.
Era el diagnóstico por el iris. Sobre la línea negra, y a medida que el animal se iba curando, aparecían sobre su iris unas líneas blancas y quebradas, terminando por ser solamente una manchita rodeada por líneas blancas y un discreto sombreado cuando el animal curó totalmente. Ixnar se convirtió en médico y trabajó en el pabellón de cirugía de un hospital. Allí observó el iris de muchos accidentados, así como los cambios que ocurrían coincidiendo con los daños, la cirugía o las enfermedades. Con este fundamento trazó la primera gráfica de iridología. Coincidiendo con estos hechos, Niels Liljequist descubrió los depósitos o acumulaciones de medicinas en el organismo en relación con las alteraciones de color que aparecían en lugares específicos del iris. Haciendo una breve reseña histórica, podemos decir que en América destacaron Eugene McCain Collins, fundador de la Asociación Americana de Iridología, el chileno Lezaeta, que trazó una gráfica muy fiable y muy parecida a la del contemporáneo Bernard Jensen, que hizo la más completa que se ha realizado hasta el momento. El iris de un organismo adulto se compone de una membrana discoidea de un espesor de 1/3 de milímetro y unos 12 o 13 de diámetro. Desde la cara anterior a la posterior nos encontramos con 3 capas: endotelio, estroma y epitelio. Tienen orígenes embrionarios diferentes, ya que el endotelio y el estroma provienen del mesodermio y el epitelio del ectodermio. El endotelio no tapiza la cara anterior de una forma completa, por lo que permite que el estroma esté en contacto con el humor acuoso. El estroma es el tejido iridiano propiamente dicho. Está constituido por una capa conjuntiva vascular compuesta por células pigmentarias, vasos, nervios y el esfínter pupilar. La trama conjuntiva está formada por tejidos elásticos, ocupando la capa más profunda y situándose en dirección radial. Hay numerosas células pigmentadas, así como vasos iridianos también en dirección radial. El epitelio es la parte anterior del iris. Se divide en zona pigmentaria y retiniana. El iris está estimulado por el nervio ciliar corto del tercer paracraneal y por el nervio ciliar largo del sistema simpático. El iris, pues, está relacionado por un lado con el ganglio cervial superior del simpático y por otro lado con el ganglio oftálmico del parasimpático. De ello depende que el iris esté en comunicación nerviosa con todo el organismo. Todas las impresiones nerviosas que tengan lugar en el organismo, aparte de llegar al cerebro, pasan por el iris. Un ejemplo: la excitación eléctrica del ganglio oftálmico provoca en la pupila una constricción llamada miosis. La atrofia de este por intoxicación provoca una dilatación llamada midriasis. El iris es el más complejo de los tejidos orgánicos que está en contacto con el mundo exterior. Este paciente sufre hepatitis. Ahora vamos a ver el modo en que se le reflejó en el iris. Los síntomas de la hepatitis son debilidad con una rápida inflamación. Podríamos decir que hay una sobreestimulación hepática. Esto produce un aumento del suministro sanguíneo, así como la dilatación del órgano, provocando, por lo tanto, un cambio en el impulso nervioso que comunica al cerebro la enfermedad. Esta variación del impulso nervioso provoca un aumento de ácidos responsables de la transmisión. Esto sucede por medio del paquete de nervios que recorre la médula espinal. Este aumento de ácido, al llegar al iris, provoca una reacción bioquímica afectando la pigmentación y la estructura de este.
Por supuesto, no hemos podido saber el nivel de transaminasas, pero lo que sí sabemos inmediatamente es el origen de la enfermedad. El ojo es la ventana hacia el interior de nuestro cuerpo. El ojo es la pantalla del cerebro y por tanto parte de este. El cerebro graba todos los eventos físicos y psíquicos que acontecen en el organismo. Por lo tanto, si queremos leer en el cerebro, no tenemos más que leer en su pantalla, que es el iris. La iridología tiene una base sólida de más de 175 años de trabajo, pudiendo hoy día localizar cualquier órgano, tejido o desequilibrio psíquico con un margen de error mínimo, debido a los millones de datos empíricos recopilados durante tantos años. Cuando un órgano, por atrofia o por los efectos de la anestesia en una operación quirúrgica, se desconecta nerviosamente, no refleja en el iris ningún cambio. Lógicamente, la pantalla está desconectada y por lo tanto no puede haber imagen. Hipócrates dijo que no hay enfermedades sino enfermos. Esto quiere decir que dentro de un organismo todo tiene conexión entre sí, no hay partes sueltas. Los colores básicos del iris son el azul celeste y el avellana. El resto que nos encontramos son variaciones producidas por el exceso de toxinas o por el origen genético de taras hereditarias. Uno de los síntomas claros de que un organismo está sano y que sus defensas están enteras es la nitidez y la textura del estroma. Cuando el color azul se torna oscuro, nos delata una acidosis. Si las tonalidades son verdosas, delatan afecciones en la vesícula o en el hígado. Si la variación de color es a gris, tendremos un claro síntoma de anemia. Y si esta es verde grisáceo, denotará afecciones pancreáticas. Por lo tanto, podemos decir que el iris ideal sería aquel que no tuviera impurezas y fuera uniforme, pero este iris es muy difícil de encontrar. La constitución de un iris de primera clase es limpia y no ofrece dibujos a simple vista. En la segunda clase se reconoce un iris bastante limpio, pero lógicamente las fibras son más irregulares. La tercera clase es el iris más generalizado. Ya se ven una serie de anillos nerviosos y líneas oscuras. Con una vida metódica e higiénica se puede llegar hasta los 100 años. En este iris de constitución de cuarta categoría, la degeneración es mucho más manifiesta, con irregularidades en la superficie. Los poseedores de un iris de quinta clase suelen tener mala constitución y heredar grandes taras. Se suelen encontrar impurezas en el colorido y muchos defectos en las fibras radiadas. Y por último, el iris de sexta clase nos indica que las condiciones del organismo son bastante malas. Se ven innumerables figuras e irregularidades. El colorido está profundamente alterado y los signos iridológicos son de condición crónica y destructiva. La calidad depende del color y la textura. El color original se suele mostrar en el fondo de iris como irisaciones debido al grado de afección. Cuando la textura del iris es defectuosa, las fibras nerviosas y musculares del estroma se desarrollan desigualmente, entremezcladas, cortadas, apretadas o separadas. Esto nos comunica la pobreza general de tejido orgánico y sobre todo el quebrantamiento del poder de resistencia y recuperación. Es importante ver que los órganos están reflejados en los dos ojos. Tienen un paralelismo, pero en ningún caso los grados corresponden en el derecho y en el izquierdo, ya que se parte desde el centro y desdoblando el mapa coinciden. En el ojo derecho se ve el órgano derecho si es doble, sino la parte derecha del mismo. En esta gráfica podemos observar que todos los órganos están perfectamente relacionados y que partiendo del círculo central, es decir, la pupila, se nos van representando de dentro a fuera. Tenemos el intestino y el estómago, que son dos puertas de entrada para la mayoría de las enfermedades contraídas. También, si nos fijamos en la verticalidad, veremos que guarda una relación con la posición normal del ser humano. Un ejemplo, si la línea o anillo nervioso se siente alterado a la altura del centro vital, el desequilibrio estará en nuestro cerebro. Si pudiésemos enderezar el círculo del iris, veríamos que quedaría en la posición de un hombre erguido.
el examen del iris podemos observar 4 grados patológicos, determinados por signos bien distintos. El primer grado podemos decir que es el de la predisposición hereditario congénita, que se manifiesta por el oscurecimiento de las zonas de los órganos afectados, separaciones de las fibras iridianas, pérdidas de sustancia y en forma de husos u ovoides. El segundo grado se manifiesta en el iris por medio de líneas, bandas o nubes blancas o amarillentas. Estas se producen por la compresión de las fibras musculares y nerviosas en el área correspondiente. El tercer grado, o estado crónico, se refleja por medio de líneas, manchas y bandas oscuras en las zonas del órgano afectado. Y, finalmente, el estado destructivo, que suele ser el final de las enfermedades de mal pronóstico, aparte de los traumatismos y heridas quirúrgicas siempre que éstas se hayan efectuado sin anestesia. Esta laguna abierta se debe a efectos bruscos, producidos por contusiones, hemorragias internas o trastornos por intoxicación, siempre sobre el órgano afectado. Este otro tipo se suele localizar con anterioridad a que se produzcan los efectos perniciosos, pero al estar en la zona de órganos vitales llega a tener una importancia, ya que denotan la paralización de la zona concomitante, pudiendo producir la muerte súbita si se hallan en la zona del corazón o del cerebro. Se pueden producir también hemiplegias, apoplejías, así como trastornos hepáticos, renales, etc. Si existen muchas lagunas, nos delatan una constitución o complexión muy débil, propensa a muchos trastornos orgánicos de tipo leve o grave, según la base de la laguna sea más o menos profunda. Según la coloración, nos indicará el grado tóxico o infeccioso del órgano correspondiente. Si las lagunas van perdiendo su redondez y se van entrelazando con criptas, significa que va aumentando la gravedad de la anomalía. Son lagunas abiertas y extensas, formadas por hilos de delgadez extrema. Casi siempre aparecen en la región superior del iris, y para delimitarlas hace falta un microscopio de pocos aumentos. Estas grabaciones preludian la acumulación de elementos tóxicos, de residuos alimenticios, debido a un deficiente metabolismo. La alimentación excesiva en proteínas y grasas es lo que más influye en la formación de estas lagunas, y pueden ser propiciatorias de lesiones orgánicas más profundas si se llegan a convertir en criptas. Todas estas lagunas son de signo abierto, pero también hay otro tipo de lagunas que son de signo cerrado. Vamos a ver, pues, este otro tipo de lagunas en las imágenes siguientes. En esta imagen del iris, la laguna impulsa el collar hacia la zona central. Esto es indicio de disposición genotípica y señal de trastornos intersticiales de nutrición de dicho órgano. Esta es una laguna gigante, que mayormente se extiende desde el borde ciliar hasta el borde del collar. Laguna con mango o tallo. Esta forma de laguna, situada próxima al borde periférico del collar, representa en su extremo orientado hacia el centro un estrechamiento en forma de mango o tallo que desemboca en el collar. Laguna doble o de zapato. Los contornos con puentes por el centro se parecen a una huella de zapato y son indicio de anemia a causa de función renal insuficiente. Lagunas gemelas, estrechamente adyacentes e indican la disposición de tumores benignos. Numerosas y grandes lagunas forman el iris de Margarita. A menudo cubren todo el estroma, ordenadas en fila a lo largo del collar, y tienen casi siempre forma de lagunas gigantes. Indican insuficiencia pluriglandular. Estas lagunas grandes, que se solapan a modo de escamas, se denominan lagunas de teja. Son el indicio de formaciones de tumores con acentuados fenómenos de desplazamiento.
Laguna en forma de medusa. La parte próxima al collar está abombada y la periférica abierta con ramificaciones similares a las raíces. Lagunas de torpedo y lanceoladas. La de torpedo es mayor y más ancha, la de lanceta menor y estrecha. Hay también aglomeraciones de lagunas mínimas en ubicaciones recíprocamente adyacentes. Indican disposición de adenocarcinoma. La laguna de nervadura de hoja se le denomina así porque su cavidad está cubierta por un armazón como el borde plástico del collar. La nervadura de la hoja suele ser del mismo color y de la misma plasticidad que el borde de la laguna. Laguna de alveolo. Huecos poligonales entre los listones superficiales, formando los listones profundos al fondo de los huecos de las celdillas. Laguna conductora. La laguna escalonada empieza con una laguna mayor a la que se asocian inmediatamente unas lagunas menores en renglón oblicuo. Antes hemos visto que la configuración del estroma compacto era señal de la capacidad de defensa del organismo. En el caso de las criptas, vemos que el estroma se comprime y que se separa dando una imagen de poca solidez. Esto nos indica que estamos ante un problema bastante agudo del órgano en el que se localiza dicho signo. Vamos a analizar 9 clases o tipos de criptas que tienen sus peculiaridades. En esta primera hay una separación del estroma, de modo que se ve el fondo más o menos grabado con hilos blanquecinos o algo oscuros algunas veces. En este segundo tipo, observamos puntos superficiales, plomizo oscuro, que señalan lesiones que están en sus principios. Si los antes citados puntos o las rayas se hacen profundas, confundiéndose hasta formar manchas oscuras, estamos en el tercer tipo. Si las citadas manchas son muy oscuras y profundas, ya constituyen lesiones graves. En esta categoría, las criptas tienen tanta importancia que veremos que incluso se extienden hasta otros órganos colaterales. En este grado están las criptas que tienen ya puntos muy negros. Suelen estar circunscritos sobre las zonas de los intestinos, estómago, vesícula, etc. A este apartado pertenecen las criptas en las que está en periodo de formación un emparrillado más o menos tupido. Pertenecen a esta clase las criptas con coloraciones profundas sobre una marca negra circunscrita por espiral del estroma. Realmente todo un mundo al que nos acercaremos más profundamente en sucesivas ocasiones. Nuestra esperanza, que estos estudios sirvan como útil diagnóstico rápido y objetivo a los estudiosos del tema.